Respecto a estas dietas de progresión hospitalaria, nos faltó abordar la que mencionan en la unidad, que es la dieta licuada. Esta dieta licuada como tal no es una dieta de progresión, ya que más bien hace referencia a lo que vendríamos llamando como nutrición enteral. La nutrición enteral es pues una de las vías de alimentación, que de hecho es muy amplio el tema. Entonces como no viene propiamente en la unidad, no lo vamos a ver tan desglosado, pero sí es importante que lo comiencen a conocer, que comiencen a saber de qué hablamos cuando nos referimos a la nutrición enteral, ya que también es uno de los soportes nutricionales más utilizados en el ámbito hospitalario. Es también uno de los tipos de soporte menos invasivos, más fisiológicos. Entonces, si el paciente por alguna razón no puede o no quiere comer, recurrimos a la nutrición enteral como primera opción. Entonces sí es importante irla conociendo. Para todo esto me gustaría saber, los que están conectados, si ya llevaron la materia de cálculo. Ya saben ustedes hacer el cálculo de necesidades energéticas, la distribución de equivalentes, distribución a hacer menús, o aún no. Bueno, por ese motivo, en la actividad que les planteé, el menú no requiere que sea cuantificado exactamente en cuanto al contenido energético y de macronutrientes, pero los que sí ya han llevado este tipo de cálculo como ejercicio personal, o incluso si lo quieren poner en alguno de sus trabajos, esto les daría un plus, hacer el cálculo de, aunque sea un menú de las dietas, para que sobre todo vayan practicando, se den una idea de integrar esta parte de la dietoterapia, integrarla junto con la parte del cálculo, que es muy importante y les va a ayudar bastante. Bueno, ese era un simple comentario. Vamos a revisar esta parte de la nutrición enteral. Y bueno, como les decía, cuando el paciente no puede o no quiere comer por alguna condición, ya sea alteración del estado de conciencia, es decir, el paciente está sedado, está inconsciente, como es el caso en la terapia intensiva, el paciente tiene alguna obstrucción o una dificultad deglutoria, como es el caso en los cánceres de cabeza y cuello, cáncer de esófago, incluso también cáncer de estómago puede ser sin metástasis, pues entonces nosotros tenemos que seguir alimentando al paciente y lo tenemos que alimentar por otra vía que no sea la vía oral. En este caso se hace un acceso enteral. El acceso enteral es aquel que va directo al tracto gastrointestinal. Puede ser a través de una sonda o a través de una ostomía. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y a través de este tubo de alimentación o estas sondas se pasa estas dietas licuadas o estas fórmulas poliméricas, y se pueden pasar también a diferentes partes del tracto gastrointestinal, como por ejemplo el estómago o por ejemplo el yeyuno. Entonces es importante conocer a dónde va a ir la sonda, para nosotros también así poder hacer los cálculos adecuados. Recuerden que por ejemplo en el estómago se lleva a cabo parte de la digestión, sobre todo digestión de las proteínas, cuando se libera el pepsinógeno, que posteriormente es activado por el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina y la pepsina comienza la digestión de las proteínas. Por lo tanto, si nosotros nos saltamos el estómago, por ejemplo, y nos vamos directamente al yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, aquí nosotros alcanzamos a ver en la imagen el estómago, posteriormente viene el duodeno, estructura en forma de C, que es la primera porción del intestino delgado, y posteriormente vendría el yeyuno. Entonces, si nosotros nos saltamos el estómago y el duodeno, también recordemos que aquí en el duodeno se conecta el colédoco,
que va también conectado hacia el páncreas y hacia el hígado, sobre todo también hacia la vesícula biliar. Recordemos que en la vesícula biliar se liberan sales biliares que participarán en la digestión de las grasas. Recordemos que en el páncreas se va a liberar jugo pancreático. Este jugo pancreático contiene varias enzimas digestivas, como son la lipasa, como son unas proteasas que también van a digerir la proteína. En este caso, las proteasas que contiene este jugo pancreático van a ser la tripsina, la quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Entonces, todas estas enzimas ayudan a la digestión. Si nosotros nos brincamos estas porciones, cuando llegamos a ayuno, necesitamos entonces una fórmula predigerida, que es una fórmula semielemental, para que tenga mejor tolerancia. Ahorita nosotros vamos a ver estos tipos de fórmulas. Entonces, bueno, hasta aquí debe quedar claro que la nutrición enteral es aquella que se proporciona, aquella vía de alimentación que proporciona los nutrientes directo al tracto gastrointestinal a través de un tubo de alimentación. Este tubo de alimentación va a ser una sonda o una ostomía. Si hasta aquí hay dudas, pueden preguntar. Si no, pasamos a la siguiente, o también vayan guardando sus dudas para el final. Cuando nosotros vamos a iniciar esta nutrición enteral, tenemos que identificar, igual que cualquier otro paciente, el estado nutricional del paciente, identificar las necesidades nutricionales y pues obviamente vamos a también a elegir la vía más adecuada, vamos a elegir el producto más adecuado y vamos a estar en constante monitoreo de nuestro paciente. El cálculo de la nutrición enteral se hace igual que cualquier otro cálculo de cualquier otra dieta. Simplemente va a cambiar la forma en que estamos dando estos nutrientes. Es decir, nosotros calculamos las calorías de la misma manera que calculamos con cualquier otra persona. Calculamos también la distribución energética. Bueno, ahí sí vamos a tener que tomar en consideración a lo mejor las condiciones fisiopatológicas del paciente, pero a fin de cuentas el cálculo es similar o es muy parecido. Entonces, en cuanto al cálculo, si ustedes ya saben calcular dietas, va a ser igual para la nutrición enteral. Simplemente la forma en que se administran va a ser la que cambia. Y bueno, ¿cuándo vamos a utilizar la nutrición enteral? Les decía, las guías casi así lo mencionan, cuando el paciente no quiera o no pueda comer, es la forma rápida. Sobre todo aquí hablamos de cuando no quiera, estamos hablando de, por ejemplo, el adulto mayor. A veces los adultos mayores están muy deprimidos o tienen alguna imposibilidad. Por ejemplo, los pacientes con bueno, este tipo de pacientes no cuenta, pero hay pacientes que están muy débiles, que ocupan el soporte nutricional. También tenemos pacientes psiquiátricos, como por ejemplo los pacientes con anorexia que no quieren comer y necesitan el suministro de nutrientes de alguna manera. Estamos hablando obviamente ya de casos graves, pero sobre todo va a ser la cuestión cuando el paciente no pueda. El paciente no puede usar la vía oral. Ya les decía, pueden ser varias razones. Ahorita vamos a ver algunas puntuales. Y bueno, aquí es donde vamos a utilizar esta dieta licuada a través de la vía enteral. Esto es lo que nos menciona el texto de la universidad. Por ejemplo, que no puede alcanzar su requerimiento nutricional vía oral, tiene imposibilitada esta vía para el consumo de alimentos. Y entonces pues vamos a recurrir a este tipo de soporte nutricional. Indicaciones más específicas, estamos hablando también que el intestino tiene que mantener cierta integridad en cuanto a su anatomía y su función. Si el paciente no puede usar la vía oral, pero resulta que tenemos una obstrucción intestinal, por ejemplo, entonces no podemos utilizar ni la vía oral ni la nutrición enteral, y ahí procederemos a otro tipo de soporte nutricional, que es la nutrición parenteral. Todo esto lo van a ver más a fondo en la nutrición clínica o en soporte nutricional específicamente. Pero entonces estas son situaciones donde sí vamos a requerir la nutrición enteral.
Primero, que nuestro intestino esté funcionando, sobre todo en quemaduras, en sepsis. Son pacientes que a veces tienen alteración del estado de conciencia. También son pacientes en donde sus requerimientos energéticos proteicos son muy elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren muchas calorías, requieren muchos gramos de proteína y pues no lo alcanzan con la vía oral. Entonces ahí es donde vamos a introducir la nutrición enteral. También pacientes politraumatizados, sobre todo en estos pacientes politraumatizados o policontundidos que tienen varias fracturas, a lo mejor fractura de mandíbula, fractura del maxilar superior, maxilar inferior, que no pueden utilizar la vía oral, pues entonces vamos a recurrir al uso de las sondas. Ajá. También paciente caquéctico, en este caso la caquexia es una condición donde se pierde masa muscular y se pierde masa grasa debido a la fisiopatología de la enfermedad. Caquexia, por ejemplo, se da mucho en los pacientes que padecen cáncer. Ajá. El cáncer en etapas avanzadas va a consumir todas las reservas de los pacientes, y aquí en las reservas me refiero a esta masa grasa y a esta masa muscular. Entonces van a ser pacientes donde necesitamos restablecer el estado nutricional y que a veces no se alcanza la totalidad de los nutrientes a través de la vía oral, sino que necesitamos recurrir al soporte nutricional. Esta parte de indicaciones, acá vemos, vamos a ver unas condiciones que son más puntuales, porque hay muchísimas. Ajá. Hay muchísimas indicaciones donde podamos utilizar la nutrición enteral. Les decía que es una vía de alimentación bastante utilizada. Por ejemplo, también les decía el paciente con cáncer extradigestivo. Generalmente cuando hay un paciente con cáncer en alguna porción del intestino, nos altera la funcionalidad y a veces también la anatomía. Ajá. Recordemos que, por ejemplo, cuando les decía que había una estenosis en el esófago, que se engrosaba la pared del esófago, lo mismo puede llegar a pasar a nivel de alguna porción del intestino, e incluso puede llegar a obstruir el intestino, y la obstrucción intestinal es una contraindicación de la nutrición enteral. Entonces, por eso habla aquí del cáncer extradigestivo. La desnutrición, sobre todo desnutrición grave, ahí necesitamos restituir el aporte nutricional de los pacientes. Sin embargo, en el paciente desnutrido también es importante cuidar algo que se llama síndrome de retroalimentación. Este síndrome de retroalimentación hace referencia a que después de que el organismo ha estado expuesto a muy poco alimento, a muy poco aporte, en cuanto nosotros reiniciamos el aporte nutricional en grandes cantidades, podemos generar desbalances en los electrolitos. Ajá, sobre todo en los electrolitos como el potasio, el fósforo y el magnesio, y ahí podemos causar ciertos daños a nuestros pacientes. Entonces, en el paciente que ha estado en inanición, o sea, en ayuno durante mucho tiempo, tenemos que iniciar con poquito. Hablamos ahí de un 20-30% del requerimiento energético del paciente, y se va progresando poco a poco. Ajá, esto también lo van a revisar un poco más a fondo en soporte nutricional. Ahorita nada más es para que se vayan dando una idea. Una indicación o una regla que se utiliza mucho en las guías de práctica clínica es que el paciente desnutrido, que se espera que no sea capaz de comer por más de 5 a 7 días, va a requerir nutrición enteral. O en el caso de que el paciente esté bien nutrido, si hablamos de más de 7 días, también puede requerir la nutrición enteral. Aquí estamos hablando de que en 5 días o en 7 días no va a poder utilizar la vía oral. Ajá. Ahí es donde se puede utilizar la nutrición enteral, siempre y cuando el intestino esté funcionando adecuadamente y el intestino esté morfológicamente, es decir, anatómicamente intacto. No me voy a detener mucho en esta parte, pero es una
nada más para que se den una idea de algunas condiciones que puedan requerir esta vía de alimentación. Les decía, quemaduras, lesiones del sistema nervioso central, anorexia, sepsis también, lesiones maxilofaciales, cáncer de boca o de laringe, compromiso de la deglución. Todas estas son indicaciones. Acá hay otras contraindicaciones que les decía, una de las más comunes es la obstrucción intestinal. Ahí no podemos ni usar la vía oral ni usar la nutrición enteral cuando está obstruido el intestino. También el síndrome de intestino corto, estamos hablando de que aquí el intestino tiene menos de 100 centímetros de longitud. Entonces ahí sí es una cuestión donde, aunque le demos nutrición enteral, no va a absorber, porque el intestino no está intacto, lo que les decía, ni funcionalmente ni anatómicamente. Entonces son cuestiones que se tienen que ir viendo, sobre todo que a ustedes como estudiantes en esta modalidad les va a tocar leer, leer mucho para ir conociendo un poco más a fondo cada una de estas patologías. Como otras indicaciones tenemos algunas, bueno, ya aquí mencionábamos anorexia, quemaduras, disminución del vaciamiento gástrico, fístulas. Aquí también hay un asterisco, solamente fístulas de bajo gasto. La fístula de alto gasto no va a ser propia para la nutrición enteral. Como les digo, aquí no me voy a detener mucho, a menos que tengan dudas, pero ahorita no quiero que se me confundan, solamente que conozcan esta parte. Pero sí, estas son cuestiones un poco más, entrar más en detalles. Conforme vayan ustedes adquiriendo más conocimiento clínico, más conocimiento de soporte, podrán ir adentrándose a estas cuestiones más específicas. Entonces nosotros vamos a administrar la nutrición enteral cuando tengamos este paciente que no puede comer, pero que sí está funcionando el intestino. Para saber si está funcionando el intestino, vamos a revisar algunas cuestiones clínicas, como por ejemplo el abdomen blando, depresible. Esa es una de las características. Si el abdomen está rígido, puede ser que hay algo que no está bien, ¿no? Se pueden también escuchar los ruidos peristálticos, la perfusión también que sea adecuada, es decir, que no haya isquemia, que la irrigación esté bien, la irrigación de la sangre hacia los tejidos esté bien. Eso es bastante importante. Esto lo podemos ver con el llenado capilar, con el oxímetro del pulso. Entonces son bastantes cuestiones que nos hablan de que el paciente esté estable o no estable en cuestiones hemodinámicas. Cuando hablamos de cuestiones hemodinámicas, estamos hablando sobre todo de los signos vitales. Y cuando hablamos de los signos vitales, pues también hay que tenerlos presentes. Y aquí me voy a saltar esta parte. Cuando hablemos de signos vitales, recordemos que son nivel de conciencia, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno. Todas estas cuestiones son importantes también para ver si nuestra soporte nutricional es seguro o no es seguro. Les digo, estas son cuestiones un poco más clínicas, pero que se tienen que tomar en consideración cuando comenzamos a ver esta parte de la nutrición enteral y pues en realidad la parte que nos corresponde, que es la dieta licuada, que es prácticamente una dieta por sonda. Entonces es importante eso, que no se les olvide. Un paciente que no está estable hemodinámicamente hablando no puede iniciar soporte nutricional ni nutrición de ningún tipo. Este tipo de pacientes sobre todo están dentro de la terapia intensiva, entonces también para que no se vayan a espantar, sobre todo en terapia intensiva es donde van a encontrar a pacientes que no están estables. Cuando el paciente ya está estable, generalmente lo mandan a piso, a cualquier piso, ya sea cirugía, ya sea trauma, ya sea medicina interna,
Entonces ustedes los pacientes que generalmente ven son los pacientes de piso. Al paciente de piso ya va a estar estable hemodinámicamente y entonces ya pueden administrar generalmente el soporte nutricional poniéndose de acuerdo con el equipo multidisciplinario. Entonces ahí se van por partes. Les decía que hay dos formas de brindar esta nutrición enteral. Una forma era a través de sondas y otra forma era a través de ostomías. Cuando elegimos una sonda y cuando elegimos una ostomía depende principalmente de cuánto tiempo se van a usar. Si nosotros tenemos que dar nutrición enteral en un tiempo menor a 4 a 6 semanas, entonces utilizamos una sonda. Esta sonda generalmente se va a introducir a través de la nariz y va a llegar directamente ya sea al estómago o si es necesario al yeyuno. Entonces esto cuando sea menor de 4 a 6 semanas. Cuando vamos a ocupar una sonda por largo tiempo, es decir, cuando sean más de 4 a 6 semanas, entonces vamos a utilizar una ostomía. Cuando hablamos de ostomías, es básicamente hacer un acceso directo a través de la pared abdominal, a través de la pared del estómago hasta el interior del estómago. Entonces atravesamos el abdomen, atravesamos la pared del estómago hasta el interior del estómago. La sonda, que es la primera que les decía, que es de corto plazo, que se introduce por la nariz, esa se puede hacer a pie de cama, es decir, ahí en la cama del paciente se introduce la sonda, se pone el gel, se mide y se introduce. En cambio la ostomía, esta ostomía se requiere de ingresar el paciente a quirófano. Se mete el paciente a quirófano para poder hacer el acceso o la ostomía. Entonces es importante que sepan esto. Ok, aquí vemos esta parte de la sonda. La sonda entra por la nariz del paciente, pasa a través del esófago y llega hasta el estómago. Generalmente estas sondas tienen una punta que es más pesada, una punta de tungsteno, para que caiga y quede aquí en el estómago. Si ocupamos que llegue hasta el yeyuno, se empuja más para que llegue hasta el yeyuno. Siempre va a ser importante comprobar que la sonda quedó bien colocada antes de iniciar la nutrición, porque también es posible, como se mete por la nariz, cabe la posibilidad de que en lugar de que se vaya al estómago, se vaya hacia la vía aérea, es decir, se vaya hacia los bronquios y llegue a pulmón. Entonces imagínense, si ustedes no comprueban que quedó bien colocada la sonda, introducen el alimento y se va al pulmón y el paciente tiene ahí un relajo. Entonces es importante siempre comprobar que la sonda quede bien colocada, y esto se logra a través de una radiografía. A través de una radiografía pueden ustedes revisar que la sonda quedó bien colocada. La ostomía, por otro lado, les decía, este es un estoma. En el abdomen se hace un acceso hacia la porción interior, hacia la cavidad abdominal. Puede ser, en este caso es una colostomía, pero esta no es para alimentación, esta es por otra situación, pero básicamente es muy similar. Se hace el estoma, se atraviesa la pared del estómago y llega directamente al estómago. Ahí se mete la sonda, se fija, se sella con como un globito que no deja salir el contenido del estómago, y ahí podemos iniciar la alimentación. Generalmente las ostomías se dan en pacientes con alteraciones, como pacientes que están en coma. Este tipo de pacientes pues no pueden comer y van a necesitar la nutrición enteral durante muchísimo tiempo. Entonces ahí es donde se utilizan las ostomías. En cambio, el paciente, por ejemplo, que tuvo un evento vascular cerebral, que tiene buen pronóstico, que va a recuperarse, pero va a tardar tiempo en recuperarse, ahí es donde se utilizan las sondas, mientras sean menos de 4 a 6 semanas. Y ahora sí, vámonos a la parte donde mencionamos ya la dieta como tal.
La dieta que nosotros utilizamos en este tipo de soporte nutricional, pues son las fórmulas poliméricas. Aquí, perdón, me faltó una E. Son las fórmulas poliméricas, lo que la unidad nos marca dieta licuada. Esta dieta licuada es nutricionalmente completa, ya que en esta fórmula, en esta mezcla, se contienen proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, vitaminas, minerales y agua. Entonces ahí va todo el aporte nutricional. También estas fórmulas van a ser liberadas a alguna sección del tracto digestivo. Ya les mencionaba las más comunes al estómago o al yeyuno. Y pasa a través de un dispositivo enteral, que es esta sonda o este tubo de alimentación. También ya vimos cuándo es una sonda, cuándo es una ostomía, pero ambos son tubos de alimentación. Y bueno, estas fórmulas que se utilizan pueden ser industrializadas o pueden ser artesanales. Las que nos mencionan o hacen más referencia a nuestra unidad es a las artesanales. Las industrializadas ya las conocen, pero las industrializadas son las que venden en las farmacias o en tiendas especializadas en nutrición, que vienen siendo, por lo que ya les mencionaba clases pasadas, el Fresubin, que viene siendo el Enterex, que viene siendo el Ensure, el Suportan, etcétera, etcétera. Entonces todas estas fórmulas poliméricas se van a dividir según la presentación de sus nutrientes, es decir, cómo nos aportan los nutrientes, y se dividen en poliméricas. La fórmula polimérica trae las proteínas intactas, trae los hidratos de carbono intactos y los lípidos. Esa es una fórmula polimérica. Pero también puede ser semielemental, donde las proteínas ya vienen predigeridas, es decir, ya no vienen las proteínas en forma de proteínas, sino que vienen en forma de polipéptidos. Esto lo debieron haber visto en clase de bioquímica, cuando se rompe la estructura de la proteína. La proteína completa es muy grande. Cuando la empezamos a romper, van quedando cadenas de aminoácidos que se llaman polipéptidos, que ya están predigeridas. Estas semielementales se utilizan sobre todo cuando utilizamos el acceso al yeyun. Y hay otras formas todavía más digeridas, que son las elementales. Sobre todo estas se utilizan en pediatría, donde la proteína viene en forma de aminoácidos. Estos aminoácidos pues son los bloques por los que está conformada la proteína. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las dietas poliméricas. Estas dietas poliméricas son las que vamos a revisar, y son las más comunes. De hecho también son las que más señalan las guías, el uso de dieta polimérica. Por otro lado, podemos diferenciar estas fórmulas por su aporte nutricional, por el aporte sobre todo calórico. La dieta polimérica estándar aporta una caloría por mililitro, mientras que la dieta hipercalórica nos va a aportar desde 1.5 hasta 2 calorías por mililitro. La dieta hiperproteica nos aporta más calorías y nos aporta más proteína. ¿Y cómo vamos a saber qué fórmula utilizar para nuestros pacientes? Eso va a depender de la edad, del funcionamiento del tracto gastrointestinal, del diagnóstico del paciente y el requerimiento de cada paciente. Esto se va aprendiendo pues poco a poco, ya en la práctica, pero bueno, antes de llegar a la práctica es conveniente que vayan haciendo algún manual con las dietas poliméricas que existen en el mercado. Les digo, es probable que esto lo vean en un futuro en otra materia, pero para que las vayan conociendo, incluso si van a la farmacia, ustedes pueden ir revisando que ahí tienen diferentes productos nutricionales. Entonces sí es bueno estar preguntando, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Nos dicen que
Las proteínas que venden comercialmente en tiendas de suplementos, que si son recomendables en estos casos. Ese es todo un tema, Vincent, pero bueno, las proteínas que venden generalmente son a base de caseína. Últimamente están saliendo algunas a base de suero de leche. Esta proteína no viene hidrolizada, esta proteína viene como si fuera en forma polimérica. Ajá. A veces es necesario incrementar el aporte proteico del paciente y podemos llegar a utilizar hay proteínas que ya les había dicho, farmacéuticas, que son el caseinato de calcio, que es el Enterex, que es el Protevin, que es el Casec. Esa es la proteína que se puede utilizar. Sin embargo, recientemente también se ha visto, y bueno, en mi experiencia también yo las he llegado a utilizar, en el paciente clínico también se pueden utilizar estas proteínas que venden en las tiendas de suplementos, pero, ojo aquí, tenemos que ver la calidad de la proteína. Ahorita está muy de moda algo que se llama AminoSpeak, me parece, donde sí ponen proteína, pero de muy mala calidad. Entonces esto no nos va a ayudar a nuestro paciente. Tenemos que ver que la proteína que se le brinda al paciente sea de buena calidad. Ajá, entonces sí es importante checar la fórmula, checar la calidad de proteína, y si no estamos seguros, pues mejor recurrir a estas fórmulas farmacéuticas que les hablaba la clase anterior, como son el Proteinex, como son el Casec, que son una buena fuente de proteínas. ¿Sale? No, aquí me pregunta otra pregunta de Ana María, nos dice, las calorías, ¿cómo vamos a saber cuántas le corresponden? Aquí por eso les preguntaba que si habían llevado cálculo. En cálculo, que es otra materia, ustedes van a aprender precisamente a estimar las necesidades energético-proteicas de nuestro paciente. Cada paciente, según su edad, según su estatura, según su peso, según diferentes condiciones patológicas, tiene diferentes requerimientos energéticos. Hay varias fórmulas o ecuaciones de estimación energética. La más común, la más famosa, que ya tiene años, es la de Harris-Benedict, pero no es la única. Existen otras fórmulas para estimar las calorías, que son también las fórmulas de Mifflin. En caso de la población mexicana tenemos la de Valencia. También está la estimación que se llama del pulgar, por ejemplo, que es un cálculo rápido que incluso encontramos en varias guías de práctica clínica, donde nos dicen si es un paciente con cáncer, le vamos a dar 35 calorías, de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso. Entonces, esta parte sí la tienen que checar en toda una materia, que es la materia de cálculo, ¿sí? De acuerdo a las dietas progresivas. Las necesidades de los pacientes no cambian. Si tú tienes un paciente y le calculaste 1500 calorías, tenemos que tratar de alcanzar esas 1500 calorías con lo que tengamos a la disposición y que el paciente tolere. Por ejemplo, si requiere dieta de líquidos claros, no las vamos a alcanzar las 1500 calorías. Y es necesario o tratar de hacer que el paciente rápidamente responda y tolere para ir progresando y ir aumentando las calorías y la proteína, porque si no se nos está generando un déficit energético, un déficit proteico, que a la larga está repercutiendo sobre el estado nutricional del paciente. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que no estén cubriendo sus necesidades energéticas, que no estén cubriendo ni el 50% de las necesidades energéticas durante varios días, ahí la indicación sería recurrir a la nutrición enteral, porque no está cubriendo su aporte. Ok, qué bueno que quedó claro. Entonces, bueno, estas son una clasificación de las fórmulas poliméricas. Ok, otra pregunta, nos dice que si son 0.8 gramos de proteína por kilogramo al día. En la referencia de la OMS ya de hace bastantes años nos mencionaba que sí, que era de 0.8 a 1 gramo por kilogramo día. Recientemente se ha visto que el requerimiento normal en un adulto sano puede llegar a ser de 1 a 1.2 gramos por kilogramo día.
Si ustedes se ponen a analizar nutricionalmente la dieta occidental, que es la dieta que todos consumimos, van a darse cuenta que nosotros a veces sobrepasamos esos rangos bastante, de manera pues bastante clara, ¿no? La dieta occidental es alta en proteínas, pero no necesariamente quiere decir que sean ni de buena calidad ni que están siendo benéficas. Recordemos que la función de la proteína principalmente es estructural. Es decir, la proteína se utiliza principalmente para síntesis de tejido, para síntesis de células, para síntesis de enzimas. Y si nosotros estamos consumiendo proteína de más, pues también, recordemos las clases de bioquímica, esta proteína de más, en lugar de utilizarse para la síntesis de nuevos tejidos, se va a utilizar como reserva energética, se va a convertir básicamente en grasa como reserva energética. Entonces, también hay que calcular bien las necesidades de proteína. Generalmente los pacientes con trauma craneoencefálico, con quemaduras, con sepsis, también con cáncer, tienen sus requerimientos proteicos aumentados. Esto lo tienen que ver en nutrición clínica y también en soporte nutricional. Pero bueno, esta recomendación de 0.8 gramos a veces se queda corta, incluso en el adulto mayor se puede quedar corta esta recomendación de 0.8. Ya cuando hablamos de que el paciente no tiene una función renal adecuada, ahí cambia la cosa. Cuando la función renal del paciente está deteriorada, vamos a empezar a dar menos proteína, ya que altas cantidades de proteína en este tipo de pacientes específicos con daño renal le van a agravar el daño renal. Entonces, por eso es importante individualizar. Nos dice Vincent que depende de la patología, cambian las necesidades de proteína, existen fórmulas específicas para calcular sus necesidades. Así es, Vincent, es correcto. E incluso hay fórmulas desarrolladas o diseñadas específicamente para el paciente en terapia intensiva, para el paciente con ventilación mecánica, para el paciente obeso. Entonces, sí hay diferentes tipos de fórmulas que vamos a tener que ir conociendo y que incluso ustedes también sería bueno que vayan consiguiendo algunos manuales con estas fórmulas nutricionales. No sé si ubican el Notebook. Notebook es una buena herramienta con varias información nutricional que utilizan en la práctica. También hay otro que se llama fórmulas antropométricas, no recuerdo bien el nombre, es de Palafox, también es otra opción. Entonces sí es importante tener nuestros manuales porque a veces es imposible aprenderse de memoria todas esas fórmulas. Incluso son fórmulas también para estimar el peso, estimar la talla en pacientes que no puedan estar de pie, por ejemplo. Entonces esos pacientes luego son un reto estimar el peso, estimar la talla para calcular sus requerimientos. Bueno, a ver, procedemos. Entonces les decía, estas fórmulas enterales pueden ser industrializadas, las que les he mencionado, Pulmocare, Immunex, Enterex RNL, son muchísimas las que existen, estas fórmulas poliméricas, o también artesanales, como aquí vemos en la licuadora. Básicamente son licuadas y son las que también van a ver que se utilizan muchísimo aquí en México, estas fórmulas artesanales, ya sea a nivel hospitalario o a nivel de casa. Y sobre todo estas fórmulas artesanales se utilizan porque pues son más baratas, ¿no? Y a veces las condiciones de los pacientes en hospitales públicos no siempre son las mejores. Estas dietas licuadas artesanales tienen ventajas y desventajas. Generalmente estas se van a administrar solamente al estómago, es decir, cuando tengamos una sonda nasogástrica o una gastrostomía, ya que vienen pues los alimentos entre comillas completos y necesitan ser digeridos desde el estómago. Tiene algunos beneficios como los costos. En algunos casos mejora diarrea y estreñimiento, esto siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de higiene adecuadas,
porque también tienen mayor riesgo de contaminación. Ajá. Está indicada en pacientes sobre todo estables, pero con nutrición enteral. Y bueno, este tipo de dietas no es tan recomendable para pacientes que están inestables, que tengan riesgo de infección, por lo que les decía, al nosotros utilizar alimentos y tanta manipulación de los alimentos, pues puede provocar que la fórmula se contamine. Entonces, si la fórmula se contamina y tenemos un paciente que está crítico y le da diarrea al paciente crítico, pues estamos agravando las condiciones de ese paciente, pero hay veces que no hay de otra, ¿no? Hay veces que está el paciente que no tiene ningún familiar y se le tiene que alimentar de alguna manera. Entonces, ahí ya es cuestión de cada quien en la práctica, lo que tengamos a la mano, pero siempre hay que buscar lo mejor para nuestros pacientes. Este tipo de dietas, les decía, se calculan como cualquier otra dieta, como cualquier otro menú. Simplemente sí hay que hacer énfasis en los ingredientes que vamos a utilizar y en la manipulación. Todo tiene que ser lo más higiénico posible. Que el personal tenga el equipo, es decir, guantes, cubrebocas, cofia, que los utensilios estén debidamente sanitizados. En este caso se lavan, se desinfectan. En algunos lugares también se desinfectan como a tipo baño María, para que el calor mate todos los microorganismos. Se preparan y se refrigeran inmediatamente. No se deben dejar a temperatura ambiente, pues como cualquier otro alimento se puede echar a perder. Y bueno, este tipo de dietas no deben ser manipuladas, ni sacadas, ni metidas del refri tantas veces. Se sacan y cuando ya se van a colocar, y de hecho cuando se colocan no deben durar más de 4 horas colocadas, porque también estar ahí en la bolsa de nutrición colgada al lado del paciente a temperatura ambiente también favorece el riesgo de descomposición de la fórmula. Algunos alimentos que son utilizados, ahí en su texto ustedes tenían algunos alimentos, aquí les presento otros. Mencionaban mucho en el texto de la UNATM esta parte del hígado. El hígado no es tan común que se use, tiene muy buen aporte nutricional, sin embargo, pues aquí en México saben que las regulaciones no son siempre las mejores respecto a los animales. Entonces los animales les pueden dar algunas sustancias que no son tan adecuadas, como clenbuterol, como hormonas de crecimiento, y resulta pues que todo esto se metaboliza a nivel hepático, a nivel del hígado, y pues el hígado no siempre es un alimento tan seguro. Entonces generalmente el hígado no se usa en los hospitales para preparar estas fórmulas, a menos que se confíe de la fuente del hígado. Ajá. Se puede utilizar arroz, se puede utilizar galletas marías, avena, e incluso pan, de este pan Bimbo, pero tenemos que tomar en consideración que sobre todo lo que es la proteína, cuando hablamos de claras de huevo, por ejemplo, y lo que es el pan o los cereales, van a aumentar el espesor de la fórmula. O sea, nosotros podemos calcular dietas a lo mejor de 2000 calorías y le echamos ingredientes, pero estos ingredientes pueden llegar a ser muy espesos y entonces ya no pasa por la sonda. Ajá. Esto pues es cuestión de práctica, porque si no pasa por la sonda o si la sonda se tapa, pues es un problemón. Ajá, si de por sí los doctores no quieren poner la sonda y resulta que se tapó la sonda luego, pues es un relajo. También es muy incómodo el proceso de colocación de sondas. Entonces generalmente esto pasa cuando se utilizan demasiados ingredientes muy espesos. Ok, nos preguntan que para la actividad se utilizarán fórmulas poliméricas estándar o artesanales. Van a utilizar artesanales. Ajá, ustedes van a seleccionar alimentos para una fórmula artesanal, ya que pues para la estándar en realidad no tienen mucho que hacer. Bueno, sí seleccionar la fórmula es un arte, pero ahorita vámonos a
a enfocar a las fórmulas artesanales. Entonces aquí lo voy a anotar para que no quede duda. Pero entonces aquí les decía, sobre todo aquí hay que revisar que no sea muy espeso el producto que ustedes elaboren. Aquí hay otra cuestión. Aquí también en el texto de la universidad menciona que se puede utilizar la miel. Sin embargo, la miel no es tan recomendable porque cuando la miel se empieza a asentar, o sea, empieza a pegarse en las paredes de la sonda y la puede llegar a tapar. Entonces, de preferencia la miel no se debe utilizar. Es preferible que utilicen azúcar si es muy necesario aumentar las necesidades energéticas. Sobre todo pacientes que requieran muchas calorías, también es mejor darles más aceite, pero también no pasarse porque luego les va a dar diarrea. Aquí se utiliza mucho el aceite de oliva. ¿Alguna otra fuente donde encuentren menús? Menús de todos los tipos de dietas de progresión hospitalaria o menús solamente de la fórmula licuada. Porque de la fórmula licuada tenemos la guía de referencia rápida. Les voy a subir al ratito una guía de práctica clínica donde viene ahí bastante información de esto de nutrición enteral. Si requieren aparte de otras dietas, déjenme buscar alguna literatura donde haya ejemplos. Pero en realidad los ejemplos que están en su texto se me hacen bastante adecuados. Este es un ejemplo de la preparación de una dieta licuada artesanal. Aquí en este caso pues utilizaron huevo, utilizaron pan de caja. Sobre todo pues se hierve el huevo, se quita la corteza del pan de caja, se exprime el jugo de la naranja. Aquí no siempre se utiliza jugo natural, a veces se suele utilizar mucho el jugo industrializado. Aquí por ejemplo menciona que lleva hígado, pollo, papas, etcétera. Todo tiene que ir cocido, bueno, el jugo no. Y todo esto va a irse licuando. Se licúa en un ambiente de trabajo limpio. No es estéril el ambiente de trabajo, pero sí debe estar lo más limpio que se pueda. Se licúa y posteriormente se procede a colar. Se utilizan mallas muy finas. Alguna literatura también, o más bien experiencias profesionales de algunos colegas, llegan a sugerir al paciente que utilice manta de cielo. Algunos otros colegas sugieren utilizar otro tipo de filtros. Entonces ahí sí no hay una guía que nos diga exactamente qué es lo que hay que utilizar. Lo que vamos a utilizar nosotros para colar estas dietas licuadas es lo que nos permita la consistencia adecuada para que pase por la sonda, porque también esto de tapar sondas sí es un problema en el hospital y también fuera del hospital. Si nosotros le damos la indicación con su hoja, con su cálculo al paciente que va a preparar en su casa y resulta que el cálculo quedó muy espeso, no lo coló bien o algo y tapó la sonda, pues ya hay que regresar al paciente de su casa al hospital otra vez y ahí tratar de destapar la sonda o hacer alguna maniobra. Les decía que estas dietas no se deben exponer por más de 4 horas a temperatura ambiente y después de 24 horas hay que desecharlas si no se utilizaron, sobre todo porque son muy susceptibles a la contaminación. De las fórmulas industrializadas, lo único que menciona el texto de la universidad es esta parte, es que existen estas fórmulas estándar, existen fórmulas para mala absorción intestinal, para neumopatías, hepatopatías, pero pues no menciona mucho más a fondo de este tipo de dietas. Aquí nos menciona una pregunta donde dice cada qué tiempo se puede administrar el alimento. Hay diferentes formas que se llaman métodos de infusión cuando hablamos de nutrición enteral.
Ay, que también se maneja desayuno, comida y cena. Primero respondo lo del desayuno, comida y cena. Este tipo de dietas no manejan como tal desayuno, comida y cena, sino que se prepara la fórmula calculada para todo el día. Es decir, si yo calculé 2000 calorías para todo el día, coloco ahí los alimentos y la cantidad específica de los alimentos, y eso es para todo el día. Se prepara la fórmula para todo el día y se divide en tomas. El número de tomas va a depender de las necesidades de cada paciente, va a depender de las indicaciones que ustedes le den al paciente. Generalmente se colocan cada 8 horas, se asemeja un poco a la alimentación, pero también va a depender del volumen. Si son 2000 mililitros y lo dividimos en 3 tomas nada más, puede que sea muy grande el volumen y que después el paciente sufra de reflujo, que se le regrese la fórmula y nos provoca algunas cuestiones como riesgo de broncoaspiración. Entonces va a depender de muchos factores. El número de tomas va a depender del volumen, va a depender de la tolerancia del tracto gastrointestinal, de la rapidez de vaciado gástrico del paciente, de diferentes situaciones. Y lo que mencionan aquí de que si se puede administrar el alimento, cada qué tiempo se le puede administrar el alimento. Hay dos tipos de técnicas que son técnicas de infusión. Una es por bolos y otra es infusión continua. Cuando hablamos de bolos, estamos hablando de que este tiempo, cada 8 horas, se le va a pasar cierta cantidad de fórmula. Por ejemplo, si son 1500 mililitros en un día y son 3 tomas, entonces le vamos a pasar 500 mililitros en cada toma. Esto es lo que se llama bolos. Pero cuando es infusión continua, sobre todo la infusión continua se utiliza casi siempre que vayamos directo al ayuno. Ahí se utiliza incluso una bomba de infusión y ahí está goteando continuamente tantos mililitros de fórmula por minuto. Entonces eso se calcula también la velocidad de infusión. Si yo tengo 1000 mililitros y la voy a dividir esos 1000 mililitros en 24 horas, pues voy haciendo las divisiones. Y voy sacando la velocidad de infusión para que la bomba lo vaya pasando poco a poco, o que la enfermera le calcule el goteo poco a poco. ¿Sí? Entonces son esas dos fórmulas, infusión continua y por bolos. Nuevamente esto espero que lo vean más a fondo en materias subsecuentes, ya que pues aquí el temario no lo desglosaba tanto. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí de esta parte de dietas licuadas. Les decía que ustedes, bueno, las actividades de la universidad a veces vienen ya preestablecidas. En esta parte me voy dando cuenta porque soy nuevo maestro aquí con la universidad, pero yo les había propuesto algunas actividades y resulta que hay que seguir las de la plataforma. Pero entonces, como una actividad extra o como un material de apoyo para ustedes, es bueno que vayan conociendo estas fórmulas industrializadas, que las vayan recolectando en un manual con las características de cada una y que las tengan ahí cuando las ocupen. Porque sí, son muchísimas fórmulas, cada vez aumentan más las que llegan aquí al mercado mexicano, y qué bueno, pero sí hay que conocerlas. Hay una página que se llama Nutrio, y me parece que Nutrio tiene varios productos nutricionales con las características. Por ejemplo, viene ahí Ensure, viene Fresubin, viene Fresecavi, viene Enterex, viene Nepro, viene Pulmocare, y dice para qué situaciones están indicadas. Entonces sí sería bueno que lo vayan checando poco a poco. Probablemente lo utilicen más cuando llegan a otras materias más adelantadas. No sé si hasta aquí haya dudas, hay alguna pregunta. ¿A quién coloca la sonda? Ok, es una buena pregunta. En general la colocan los residentes del hospital, que son médicos. Sin embargo, si uno conoce bien la técnica
y tiene la asesoría adecuada. Y hay algunos hospitales donde el nutriólogo clínico llega a colocar la sonda. Hay algunos hospitales también donde la enfermera, que también está especializada en soporte nutricional, coloca la sonda. Entonces ahí depende de la preparación. Quien esté preparado, quien tenga la práctica, el conocimiento. Esto en el caso de las sondas nasogástricas. Recordemos que las sondas por ostomía, esas sí tienen que ser en quirófano y las pone el cirujano. Pero sí, si ustedes, por ejemplo, llegan a un hospital y no hay un personal de nutrición o un personal de enfermería capacitado, recurrimos siempre a la parte del médico. No es tan complicado el método, pero sí es importante corroborar que quede estómago. Recordemos que es fácil, es común que en lugar de irse a estómago se vaya a pulmón, y ahí sí hay un problema. Entonces, aguas ahí. No se confíen, pero sí estudien los protocolos. Y bueno, también si tienen la práctica adecuada, si tienen el apoyo, la asesoría, pues yo creo que ustedes podrían llegar a ponerla si son muy buenos o si tienen la capacidad. Los menús. Respecto a los menús, de lo que se trata la actividad es de que ustedes, viendo los alimentos que deben incluir estas dietas y los que no deben incluir, pues ustedes los vayan creando desde cero, o sea, creando desde su mente, desde su imaginación. Yo sé que a veces esto de los menús te agota la imaginación, no es tan sencillo, pero es la idea, o sea, la idea es que practiquen, porque cuando ustedes salgan a la vida real y tengan sus pacientes, pues no van a poder descargar un menú de internet, sino que lo tienen que hacer desde cero. Entonces ahora sí que ahorita los menús son desde cero, sobre todo fijándose en las características de la dieta, alimentos que pueden incluir y alimentos que no pueden incluir. ¿Correcto? Ok, una pregunta nos dice que si solamente los pacientes de hospital pueden tomar Ensure. No, cualquier paciente que lo requiera puede tomar Ensure. Si tenemos, por ejemplo, en casa un adulto mayor que no esté comiendo, que no esté completando sus requerimientos, podemos recurrir a una fórmula polimérica. Ensure solamente es una de tantas que tenemos. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor sería más indicado el Ensure Advance, que tiene más proteína, tiene más calorías y tiene un componente que es el hidroxibutirato. Entonces, cualquier paciente que lo requiera, hospitalizado o no, puede tomar fórmulas poliméricas, siempre y cuando esté pues asesorado ahora sí que por el experto. Nosotros somos los expertos, pero a ustedes todavía les falta un poquito de aquí a que salgan, ¿no? Otra pregunta. Entonces, ahora sí, si no hay más dudas, los dejo para que descansen, sigan con sus actividades.